Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Entropia Universe en español. En este video vamos a hablar de cómo sacarle más provecho al sudor y a las frutas que vamos recolectando. Se trata de una forma de mezclar el sudor y las frutas con End Matters para crear Mind Essence y Nutrio Bars y así poder vender más fácil los productos que vamos juntando del suelo o del sudor. Créeme que vale la pena dedicarse a esto porque va a ser una forma de sacarle muy buen provecho a nuestros recursos. Y te voy a recomendar un refinador que se llama Imperium Resource Refiner B1. De todo el juego, este sería el sexto refinador más económico y es el mejor en calidad-precio comparado con los otros, porque los demás pueden llegar a valer miles de PET. Y este nos va a costar solamente TT más 11 PET, lo cual es muy barato. Entonces vamos a empezar con el sudor. Aquí tenemos 2 kilos de sudor, que en PETs eso sería 2.8 PET, que los vamos a mixear con Force Nexus. En este caso tenemos 2 kilos de Force Nexus que serían 20 PETs en valor TT, con un valor de mercado de 101.50% más o menos. Y entonces la suma de los materiales que tenemos nos daría un total de 23.30 PET. Entonces lo que vamos a hacer es que los vamos a refinar y para ver cuánto podemos sacarle si refinamos en lugar de vender por separado el sudor. Entonces los ponemos en el refinador y le damos a refinar. Y listo, nos entrega 20 PETs de Mind Essence. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en la subasta para ver a cuánto lo podemos vender. Otra cosa, cuando nos entregue el Mind Essence, nos lo pone en la pestaña de Mindforce de nuestro inventario. Y si lo ponemos, le damos clic derecho, Market Value, y nos dice que se vende más o menos a 120%. Entonces podríamos pedir unos 25 PET, más o menos. Viendo pues el markup que hay, podríamos pedir unos 25 PET, pero eso no es todo. También podemos ver en otros planetas, podemos buscar por Mind Essence para ver en otros planetas a cuánto se vende, porque también exportarlo puede ser un mejor negocio que venderlo en Calypso. Por ejemplo, aquí en Planet Siren filtramos por el precio de compra y podemos ver que el más barato está en 120, pero son stacks de 50 PET. Los stacks más baratos se pueden vender a más valor de mercado. Por ejemplo, aquí 10 PET a 150%, y si se vende porque la gente lo necesita. Vemos por ejemplo en Planet Rocktropia que también está carito, y en Arcadia también no está tan caro, pero sí está a un mejor precio que en Calypso. Y el chiste es hacer stacks pequeños de 10, de 15, de 20 pets, y se puede vender a mucho mejor precio, y es una forma de deshacernos del sudor que vamos consiguiendo mezclándolo con Force Nexus, que está casi a valor TT, y le sacamos mucha más ganancia y lo vendemos hasta mejor. Y bien, ahora vamos a hacer un ejemplo con la fruta. Vamos a ver a cuánto se vende la fruta. Igual clic derecho y Market Value para ver que se está vendiendo entre 3 y 4 PETs el kilo. Entonces, si tenemos 2 kilos y medio, vamos a poner que en dinero de la fruta es 7.5 PET, y lo vamos a mezclar con 2 kilos y medio de Sweet Stuff, que serían 25 PETs con un valor de mercado de 116%. Entonces, si lo mezclamos con 25 PET de Sweet Stuff a 116%,
nos daría 29 pets. 29 pet, y ya sumando todo serían 36.5 pet de los materiales nada más, lo cual ya refinándolos nos darían 25 pets de NutriOvar. Nos darían 25 pets de NutriOvar que se puede vender a vamos a suponer que a 180%, que nos daría un total de 45 pet. Y bien, así como pudimos ver en el último ejemplo, si refinamos fruta con Sweet Stuff, pudimos sacar una ganancia extra de 8.5 pet. Entonces, allí tienen otra forma de generar pets comprando y refinando materiales, y hay que tener en cuenta que para comprar materiales como Sweet Stuff o Force Nexus, entre más grande el stack, más barato los vamos a conseguir. Así que podríamos conseguir stacks de 100 pet de Sweet Stuff o Force Nexus y nos va a costar todavía más barato. Y bueno, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.